¡Voilà! Hace un montón que quería hacer este vídeo, pero bueno, ahora es cuando por fin he tenido tiempo, así que allá va. Si habéis llegado hasta aquí es porque estáis buscando información sobre la alopecia areata, cosa que yo hice ahora como 3 años, cuando estaba intentando descubrir lo que me pasaba, y como por aquel entonces no vi muchos vídeos en español y considero que siempre es bueno tener la mayor cantidad de puntos de vista y opiniones posibles, pues quiero contaros mi experiencia con esta enfermedad. Lo primero de todo, ¿qué es la alopecia areata? Porque sí, todos sabemos lo que es la alopecia, pero eso de areata como que da un poquito de mal rollo, ¿no? La alopecia areata es una enfermedad autoinmunitaria. El sistema inmunitario se vuelve loco por causas desconocidas y ataca al propio cuerpo. En nuestro caso concreto, ataca a los folículos pilosos, el pelo. En realidad hay varios tipos de alopecia. Están la alopecia totalis, que es en la que se pierde todo el pelo de la cabeza, la alopecia universalis, que es cuando se pierde todo el pelo de todas las partes del cuerpo, ya pueden ser piernas, brazos, cejas, pestañas, todo. Y luego está la que tengo yo, que es la alopecia areata. Me voy a centrar en esta última porque, como es mi caso, es la que mejor conozco. La alopecia areata suele comenzar con una calvita pequeña que tiende a hacerse más grande y también suele dar paso a que aparezcan otras calvas en otras partes de la cabeza. No se conoce de todo la causa y tampoco existe una cura que sea universal, pero la parte buena es que el pelo suele volver a crecer. Yo hace 3 años que convivo con esta enfermedad y bueno, este es el estado de mi pelo actualmente. Hace 9 meses tenía casi toda la cabeza repoblada, pero el pelo comenzó a caerse de nuevo y también comenzó a crecer. Como veis, tengo la mayor parte de mi cabeza cubierta otra vez. En algunas partes, aunque no se vea pero visible aún, debéis saber que cuando el pelo vuelve a salir otra vez, suele salir como pelos muy finitos y normalmente blancos, entonces a lo mejor no los veis, pero están ahí. En mi caso, la primera calva que me apareció estaba en la parte de atrás, entonces hasta que no se hizo bastante grande no me di cuenta de lo que me estaba pasando. En el momento en el que lo descubres es un shock porque no sabes lo que está pasando y posiblemente si vas a Google te dirá que tienes cáncer y que te estás muriendo o algo parecido. Pero bueno, lo que tienes que hacer obviamente es ir al médico cuanto antes. Y esto de cuanto antes es muy importante, pero muy importante, importantísimo, porque esta es una enfermedad que avanza absurdamente rápido. No, pero en serio, que en un mes yo he llegado a perder todo el pelo. O sea, what the fuck, sistema inmunitario. Mi sistema inmunitario es un máster de matar pelo. ¿Qué se le va a hacer? En fin, que eso. Paso 1. Ir al médico, obviamente. Paso número 2. Y ojo, porque este es complicado. Conseguir que el médico de cabecera se dé cuenta de que lo que te está pasando es un problema de verdad y te mande al especialista. Yo tuve que ver hasta 3 médicos de cabecera antes de que se dieran cuenta de que me estaba pasando algo y me mandaron al dermatólogo. Tuvieron la cara de decirme que eso era algo normal, que a todo el mundo se le caía el pelo, que a ellos también. Me recetaron vitaminas porque al verme delgada pensaban que era porque no comía bien. Me dijeron que era por el estrés. En fin, que me lío. La cita con el dermatólogo. ¿Recordáis que os he dicho antes que era muy importante que fueseis cuanto antes? Una vez que te den el volante para ir a pedir cita al dermatólogo. Yo, por ejemplo, tuve que esperar una lista de espera de 3 meses. 3 meses. Efectivamente, se me cayó todo el pelo en esos 3 meses. Y lo primero que me dijo el dermatólogo, tendrías que haber venido antes. Vale, conseguimos la cita con nuestro maravilloso dermatólogo que va a hacer que nuestro pelo resurja de sus cenizas. Paso número 3. Conseguir la fórmula mágica de medicamentos y tratamientos varios que hagan que nuestro pelo crezca. Para cada cuerpo funcionan unas cosas totalmente distintas y cada sistema inmunitario reacciona a unos u otros tratamientos. En mi caso, lo que mejor funciona, por desgracia supongo, porque es lo que más grima me da a mí, al menos, son las inyecciones de corticosteroides, creo, directamente en las zonas que no están pobladas. Duele porque son como unos 5 pinchazos en cada calvita
esto está bien cuando, como ahora por ejemplo no tienes muchas, pero cuando la mayor parte de la cabeza está sin repoblar, son como 50 mínimo y duele. Pero vale muchísimo la pena y en mi caso va muy bien para que el pelo vuelva a crecer. Entonces, no me quejo. Lo malo es que estas inyecciones me las tengo que poner todos los meses y corro el riesgo de que si freno el tratamiento, si un mes no voy, el pelo se vuelva a caer o no crezca o algo. Ahora, ¿qué debo decir? Que este curso pasado he estado viviendo todo el año fuera y solo me he puesto las inyecciones una vez en Navidades cuando volví a España y oye, el pelo se cayó cuando me mudé, pero volvió a crecer por sí solo, entonces no considero que las inyecciones, aunque ayudan, no considero que sean totalmente indispensables. Además, para frenar del todo la caída, a mí me recetaron prednisona, que son corticosteroides también creo, pero en formato pastilla. Cada vez que veía que tenía una calvita nueva, me tomaba esto que dura el tratamiento un mes y la verdad es que yo sí que notaba que frenaba bastante la caída del pelo. Pero ya os digo que a cada persona le va bien un tratamiento distinto. Yo, por ejemplo, antes de dar con esto, probé otras cosas. Probé minoxidil, 1 millón de ungüentos diferentes que pues me las tenía que dar en las calvas y se supone que me iba a crecer el pelo, pero no. Casi todas de ellas llevan minoxidil en algún que otro porcentaje. Con vosotros a lo mejor pueden funcionar, entonces no os preocupéis y por eso mi consejo es que vayáis al especialista cuanto antes y solo os fiéis de lo que os dice él, porque a lo mejor otros médicos os dicen que es normal y que a todo el mundo se nos cae el pelo, pero si notáis que eso no es normal, porque, a ver, entre vosotros y yo, tener una calva así, pues muy normal no es. Id al especialista y él dará con la poción mágica. Y eso es básicamente todo lo que os puedo contar sobre la alopecia areata, tratamientos, etc. Solo me quedaría daros algunos consejos para que intentéis llevar la enfermedad lo mejor posible, porque sí que es verdad que una vez que aparece no sabemos cuándo va a desaparecer. A lo mejor estáis un año con ella o a lo mejor os acompaña toda la vida. Entonces yo de momento llevo 3 años y lo he asumido y tampoco es algo que me moleste. Es normal que al principio intentéis esconderlo, o sea, es lo que yo creo que hacemos todos, intentar peinarnos de cierta manera para que se nos vea menos esa calva o tal, pero llegará un momento en el que la enfermedad esté tan avanzada que ya no haya manera posible de ocultarlo. Entonces ahí se os plantearán dos posibilidades: o utilizar pelucas, gorros, pañuelos, sombreros, etcétera, o directamente ir al descubierto. Personalmente admiro un mogollón a los que optan por esa segunda opción de no esconderlo, que considero que requiere de un valor increíble. Sinceramente, aceptar que estás calvo cuando eres joven y sobre todo si eres una mujer, porque no nos engañemos, en hombres es más natural, pero una chica joven calva es como, wow, ¿qué te pasa? Pero para todos los que sois como yo, que no estáis tan a gusto y cómodos con eso de pasear tus calvas por ahí, pues hay varias opciones. Yo decidí aumentar mi colección de gorros y sombreros, pero ahora mismo no descarto comprarme una peluca, porque viendo que esto se va a extender en el tiempo, pues puede que sea una opción. Pero bueno, a mí desde siempre me ha encantado utilizar gorros, así que en invierno esto no era un cambio muy brusco para mí. El problema y el inconveniente ya llegaba más cuando era verano y hacía mejor tiempo y ya ir con gorros era un poco extraño y agobiante. Entonces había que sacar el pañuelo a relucir. Y aunque al principio os podéis sentir inseguros por tener miedo de lo que pueda pensar la gente cuando os vea con el pañuelo o lo que sea, debo decir que os sorprenderíais de la cantidad de gente que piensa que sois molones y que tenéis un estilo original y propio. Y aunque no os lo digan, a la mierda lo que piensen los demás. Vosotros sois los mismos y vais a molar igual con o sin pelo, así que poneos vuestros mejores pañuelos y salid por ahí a petarlo. Por último, quiero deciros que tenéis que ser fuertes y no dejar que la enfermedad pueda con vosotros, porque al fin y al cabo si estáis deprimidos o tristes o más débiles, el sistema inmunitario lo notará, hará de las suyas y es muy probable que se os vuelva a caer el pelo. Yo he llegado a un punto en el que creo que los medicamentos no son la solución. Ayudan, sí, eso está claro, pero yo creo que lo esencial es el buen humor. El buen humor es la clave. Amargarse y preocuparse en exceso no va a hacer que nos crezca el pelo, entonces no tiene sentido. Que sí, que la alopecia areata y cualquier otra alopecia en general
es una mierda muy grande. Y ojalá pudiéramos tener un pelazo impresionante como el resto de la gente. Pero nos ha tocado vivir bajo esta condición y al menos dentro de lo malo no nos duele nada. No nos estamos muriendo, así que ni tan mal. No le des más importancia de la que se merece. Y sobre todo, no os comparéis con el resto de la gente. Porque sí, ellos tendrán pelo, pero ¿quién puede presumir de cráneo bonito? Nosotros. Nada, fuera de bromas. Sois estupendosos y no dejéis que nadie os diga lo contrario. Y algo que ayuda mucho, ya para acabar, es hablar con otra gente que esté pasando por lo mismo, que esté sufriendo lo mismo y hablar de la vida y de las ventajas que tiene estar calvo. Porque hay ventajas. No gastas tiempo en peinarte, ahorras en champú, no se te enreda el pelo en sitios extraños, vas súper fresquito en verano. Tiene sus ventajas. Y si lo necesitáis, si tenéis algún problema, necesitáis algún consejo sobre alguna cosa, queréis que os cuente algo más, pues podéis hablarme a mí sin ningún problema. También tengo un blog donde comparto historias de otras chicas, mayormente, y voy poniendo mis avances con la enfermedad, entonces si queréis echarle un vistacillo, lo tenéis en la descripción. Sois libres de comentarme allí lo que queráis. Por mi parte nada más, sed felices y preocupaos de crecer como persona, porque el pelo ya crecerá si quiere.